Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jair y voy a hablar de la escuela de Frankfurt que habló sobre su teoría crítica. La teoría crítica es una filosofía social crítica con origen en Karl Marx y Hegel. En los años 20 existía en la Universidad de Frankfurt un ambiente libertario, en el que se funda en 1923 el Instituto de Investigación Social con perspectiva interdisciplinar y de ascendencia marxista. Estaba constituido por grupo de intelectuales. La mayoría de estos grupos intelectuales era de origen o ascendencia judía, de familias adineradas y que habían estudiado en universidades de prestigio. El primer director fue Karl Grünberg. Le sucedió en la dirección en 1930 Max Horkheimer, e invitaron a colaborar a Theodor de Adorno, Erich Fromm, Friedrich Spock, entre otros destacados participantes de la llamada Primera Generación. Otros autores relacionados con este grupo son Walter Benjamin y Ernst Bloch, con una perspectiva sociológica heredada del marxismo. Consideraron que la verdadera función social de la filosofía es la crítica de lo predominante. En el instituto, Horkheimer organiza un trabajo interdisciplinar y el reparto de tareas, así como el planteamiento de los problemas objeto de estudio. Buscaron estudiar la sociedad como un todo y lograr una teoría de su evolución histórica comprendiendo sus raíces. Algunos temas analizados fueron la autoridad y el autoritarismo, la familia, los orígenes de la sociedad burguesa, la cultura de masas, el papel de la ciencia y de la técnica, la libertad y el fascismo y el psicoanálisis. Los autores de la escuela de Frankfurt sellaron por el interés emancipador libertario. Es así que buscaron analizar las contradicciones sociales que impiden la práctica de una sociedad más humana y con ello contribuir a la eliminación y la opresión. En los años 30, Horkheimer desarrolló una teoría crítica de la sociedad, por lo cual la escuela de Frankfurt tuvo una revista con ese nombre. Reflexionaron que una clave para la comprensión de las estructuras de la sociedad actual era interpretar fenómenos históricos como la Ilustración o Iluminismo. Este fenómeno lo ubicaron en la base de la modernidad y lo abordaron para hacer una crítica de ella. Del predominio de las llamadas filosofías de la eternidad encabezadas por la metafísica de Harmat y Scheler, la escuela de Frankfurt quiso formular una teoría materialista de la cultura para elaborar una conciencia histórica, con la mirada puesta en la realidad para desarrollar un humanismo activo. La teoría crítica tiene posicionamiento sobre los fenómenos estudiados, pues contiene elementos emancipatorios. Hizo una crítica al positivismo, defendido por Karl Popper, por considerar su posición como idealista o mistificador de la razón y del conocimiento. Considera ingenua la visión de Popper sobre la ciencia, ya que éste hace caso omiso al papel de dominación que desempeña en la praxis social. Los estudiosos de la escuela de Frankfurt quisieron crear conciencia del interés individual y social que hay detrás de todo trabajo científico, el cual debe esclarecerse. De ahí viene esta palabra. Y ellos pensaron que en las ciencias de la naturaleza o en las históricos-sociales debe haber elementos críticos y emancipadores o libertarios para construir sociedades más justas. Al estudiar la conciencia contemporánea capitalista, la teoría crítica estudió la dialéctica de la Ilustración, pues ahí comenzó a formarse de acuerdo con ellos. Esta mentalidad amolda al sujeto al sistema mercantil y al beneficio de las clases económicas más poderosas. Utilizan los medios de comunicación para lograr esta mentalidad donde la cultura se vuelve un negocio y el ser humano mercancía. Los medios de comunicación cohesionan y homogeneizan el pensamiento de las masas. Como consecuencia, lo que se produce es la pasividad de la opinión pública y disminuye la probabilidad de un cambio social, pues el individuo deja de pensar en sí mismo, no actúa por sus propios intereses y su conciencia disminuye. Esta actitud refuerza las ya existentes desigualdades. Marcus nos afirmaba que el sistema nos ubica en un orden unidimensional, donde el hombre trabaja, come, consume y luego muere.
Cuando estos pensadores hacían sus estudios y reflexiones, ocurrió la quiebra de 1929, situación que provocó gran depresión en la economía mundial. En varios países europeos hubo ascensos totalitaristas como en Grecia y en España, y una nueva guerra mundial inició en 1939. Hitler invadió Polonia y comenzó la persecución nazi contra los judíos. Los intelectuales de la Escuela de Frankfurt fueron expulsados de Alemania en 1934, entre ellos Horkheimer, Theodor Adorno y Marcus, quienes tras el exilio trasladaron la escuela a la Universidad de Columbia en Nueva York. Después de la guerra, algunos regresaron a Alemania. Horkheimer, Adorno y Pollock regresaron en 1950 y continuaron con el Instituto de Investigación Social. También hay que mencionar que hubo herederos de la primera generación. Se suelen citar los nombres de Jürgen Habermas, Alfred Schmidt, Herbert Schnadelbach como la segunda generación de la teoría crítica. Habermas fue ayudante de Adorno de 1954 a 1959. En 1961 obtiene su cátedra en la Universidad de Heidelberg. Marcus observó en Estados Unidos un capitalismo avanzado con enorme desarrollo industrial, donde el obrero tenía una confortable libertad. Dicho sistema económico determinaba las necesidades y aspiraciones individuales. El trabajador obrero tenía propiedad, vivienda, automóvil y estaba afiliado a sindicatos que reclamaban sus derechos, donde tuvieron conquistas salariales y laborales. Había poco espacio para la oposición y la crítica. Marcus se percató que este trabajador había perdido la impronta revolucionaria, seducido por el confort y el consumo. Su conciencia era burguesa, porque había probado los beneficios del capitalismo. Este sistema económico y el desarrollo tecnológico amplió el espacio y el tiempo libre. Ahora los trabajadores podían desarrollar sus potencialidades de creatividad para transformar el mundo. Pero el poder económico, el sistema y los medios de comunicación le impedían con nuevos mensajes orientados tan solo al consumo. Marcus pensó en otros sujetos, los extranjeros, los desempleados, los marginados y los explotados, y en general los excluidos del sistema económico, los que podrían ser los nuevos sujetos revolucionarios. Sin embargo, este autor no describió nada sobre la intervención de estos sujetos. Los análisis de la Ilustración o Iluminismo también les llevó a identificar el uso y la adivinación de la razón en lo que le llamaron razón instrumental. Horkheimer escribió Crítica de la razón instrumental. Además, en colaboración con Adorno, escribió Dialéctica de la Ilustración, ambas publicadas en 1947. En la Ilustración se habló de la expectativa del progreso social por medio del positivismo de la ciencia y la tecnología para alcanzar la felicidad, la plenitud, la civilización, al elegir una sociedad racional, pero se divinizó la razón. Señalan el origen de la razón instrumental en el iluminismo o ilustración que quitó el miedo a los hombres y los convirtió en amos. La razón se divinizó, pues se usó para esclavizar y someter a la naturaleza y a los hombres. La razón instrumental se ha puesto al servicio del dominio de la naturaleza y de la explotación de los hombres. Tanto Horkheimer como Adorno vieron el predominio creciente de la llamada racionalidad instrumental, que penetraba más y más ámbitos de la vida cotidiana en un proceso acelerado durante la modernidad y la civilización burguesa capitalista. Verdaderamente estamos viviendo una época complicada, donde el cambio climático, la escasez de los recursos y el agua están provocando problemas sociales. En 1940, Europa se acercó a una forma extrema de barbarie, consternados por la matanza de 6 millones de judíos. En 1940, Europa se acercó a una forma extrema de barbarie. Consternados por la matanza nazi de 6 millones de judíos, reflexionaron sobre la razón puesta sobre el servicio del poder, considerando como la razón instrumental, técnica, lógica del capitalismo y de la modernidad afectaba la vida cotidiana. Esto se trató de un asesinato racional, pues fue estudiado y planeado con detalle por el grupo de ataque. Feynman considera Auschwitz resultado de la adivinación de la razón
pues fue un hecho racional. Se usó o aplicó la razón humana, la razón instrumento para dominar y exterminar a los hombres. Los alemanes quisieron presentar a los judíos como seres demoníacos, pero en realidad son seres inteligentes a los cuales tuvieron miedo por el manejo de las finanzas. No los persiguieron o mataron por inferiores, sino por inteligentes. Los llevaron a campos de concentración. Por un esquema racionalmente eficaz, se podía matar a 10.000 hombres diariamente y para destruir esos cuerpos utilizaron racionalmente hornos de cremación. Los alemanes buscaban afirmar su cultura, expandirse y exaltar a su pueblo. Ante este escenario, Theodor Adorno dijo que después de Auschwitz nadie podía ser capaz de hacer poesía. Auschwitz fue la barbarie total, la destrucción del ser humano por el ser humano. Habermas escribió después un texto, ¿para qué? Aún filosofía. En la Alemania de posguerra quedó un sentimiento de culpa. Así se formó el siguiente imperativo: actúa de tal modo que Auschwitz no pueda repetirse. En la segunda mitad del siglo XX, el capitalismo continuó creciendo. Hubo un periodo de bonanza económica mundial, antes de entrar a nuevas crisis a partir de los años 80. Se ha pasado de un capitalismo industrial a otro postindustrial y financiero. Continúa el etos moderno en un predominio del tener sobre el ser, como bien señaló Erich Fromm. Habermas era muy joven cuando tuvo contacto académico con algunos pensadores de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Con los lustros le tocaron otras circunstancias económicas mundiales. Maduró un pensamiento más optimista, quiso reactualizar o recuperar el proyecto inconcluso de la teoría crítica de la sociedad a través de un proceso comunicativo donde la verdad se tiene que dilucidar mediante una discusión abierta y argumentativa. La fuerza de los mejores argumentos sería la clave de la objetividad y acuerdos conseguidos. Introduce con esto las fuentes de comunicación de la teoría crítica. El ideal de esta comunicación entre los sujetos participantes los liberaría de todo dominio e interés. Con ello, persiste en la utopía de la sociedad libre y justa, donde se restablecerán las condiciones de una auténtica condición sin coacciones. Con eso concluimos este mini video y hasta la próxima.